Antes que nada, quiero agradecerles por acompañarme un año más en este proyecto que tiene como objetivo compartir aprendizajes y formas positivas de ver la vida a través de historias. Sin duda fue un año complicado, pero recuerda que los tiempos difíciles hacen personas fuertes y para lograr fortalecernos en los momentos duros, la reflexión es un ejercicio excelente y necesario. En esta recopilación les traigo las 4 historias para reflexionar más populares del año. Los invito a participar dejando un comentario. Recuerden que leo todos los que me escriben en las primeras 24 horas de subido el video. A todos les doy corazón y a algunos cuantos les respondo de forma personal. Así que dime si tu historia favorita del año quedó en los primeros lugares y de no ser así, comparte qué historia te dejó mayor reflexión en este año. Puesto número 4. Descubrió por qué a veces la soledad es tan fría que quema. Olga ya no sabía qué hacer. Caminaba sin rumbo por las calles de su ciudad, intentando que los pasos le hicieran olvidar lo sola y triste que se sentía. No importaba lo mucho que se esforzara en su vida, siempre terminaba así, sola. Todo empezó cuando tenía tan solo 5 años, aunque para algunas personas lo que sucedió podría parecerles insignificante, para ella fue algo que marcó su vida. Desde que ella nació, Serafín estuvo a su lado, jugando con ella, cuidándola y acompañándola. Era el mejor amigo de Olga, en especial porque no tenía ni hermanos ni familiares cercas, ni siquiera amigos con quienes jugar, por lo que Serafín, el perro de la familia, se convirtió en su gran compañero. Por lo menos hasta que cuando Olga tenía 5 años, un accidente se lo llevó de su lado. La pérdida y la soledad fueron devastadoras y desde ese momento se prometió hacer lo que fuera para nunca más quedarse sola. Siempre hizo lo que sus padres pedían y esperaban de ella. Nunca protestó, aun cuando eso implicó estudiar una profesión que no le gustaba o renunciar a sus intereses cuando estos no eran apreciados por papá o mamá. Olga se casó con su primer novio, pues siempre hizo todo lo que él le pedía y perdonaba absolutamente todos los errores de él, debido a que, desde que lo conoció, no podía imaginar el dolor insoportable que sería perderlo. Con sus amigos era más de lo mismo. Siempre estaba ahí para apoyarlos, aunque prácticamente nunca le respondieron de la misma forma. Pero si el miedo de Olga por perder el cariño de sus padres, pareja y amigos era grande, no se comparaba ni de cerca al pavor que sentía de que sus hijos no la quisieran. Por eso, no dudaba ni un instante en complacer sus deseos, aunque la conducta de sus niños cada vez se empeoraba más. Ella no estaba dispuesta a poner en riesgo el amor de sus hijos por ninguna razón, así que simplemente lo dejaba pasar. Olga hizo todo lo posible y más con tal de complacer a sus seres amados, pero eso era justamente lo que más le atormentaba mientras caminaba con la mirada fija en el pavimento. Y es que, si había hecho todo por ellos, no podía entender la forma en la que siempre terminaban las cosas. Todas sus amistades terminaron abandonándola, pues tarde o temprano le pedían dinero o algún favor que no estaban dispuestos a pagar y sin decir nada, desaparecían de su vida. No importó las veces que Olga perdonó a su marido, pues aunque él prácticamente no trabajaba, no apoyaba en nada el hogar, era distante, egoísta e infiel, Olga lo perdonó todo por miedo a la soledad. Pero llegó un punto donde su esposo también desapareció sin importarle nada. Poco tiempo después se enteró que estaba con otra persona y con otra familia. Con sus padres la historia fue un poco diferente, pero el final fue el mismo. No importó lo buena hija que fue o lo mucho que sacrificó para satisfacer a sus padres, la muerte se los terminó llevando de cualquier forma. ¿Y qué pasó con sus hijos? Precisamente esa era la razón por la que deambulaba por las calles. Su hijo mayor se independizó poco después de los 19 años. No estudiaba, no trabajaba y solo le importaba estar con sus amigos. Por eso, en cuanto vio una oportunidad, se fue a vivir con ellos. Ya solamente le quedaba la compañía de su hija, pero justo esa misma tarde, cuando Olga regresó del trabajo, llegó a una casa sin nadie. Solo había una carta de su hija donde explicaba que ya no toleraba vivir con ella y por eso había decidido vivir con su novio, pues además tenía la sospecha de que un bebé venía en camino. A Olga se le quebró el corazón al leer la noticia y al verse completamente sola.
El cielo se empezó a nublar y unas gotas obligaron a Olga a levantar la mirada del pavimento. Una gran tormenta se acercaba, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de la mujer. No fue necesario dar más que unos cuantos pasos para encontrar refugio de la lluvia. Era una humilde iglesia. Ella nunca fue creyente, pero eran tiempos difíciles. Además necesitaba un lugar donde resguardarse. Al entrar, se percató que en el solitario confesionario se encontraba un sacerdote. Se acercó buscando un poco de orientación, o por lo menos un oído en el cual descargarse. Se arrodilló y le empezó a contar al cura la cruz de su vida, la soledad. Y cómo por más que lo intentaba evitar, siempre terminaba sola. Le pidió al religioso una explicación, una solución a la soledad, al abandono, y lo que obtuvo fue: «Te entiendo, hija, pero comprende que Dios siempre está con nosotros». «Puede ser, padre, pero yo soy humana. Necesito a alguien que me acompañe, que me cuide, que me entienda y que sea de carne y hueso. Si Dios es tan bueno, seguro que entiende mi necesidad. Pero lo que yo no entiendo es por qué me la ha negado, por qué me ha negado lo que necesito, si yo no he hecho otra cosa más que ser buena con todos los demás y aún así me abandonan. Explíqueme usted, ¿por qué no es capaz de darme a alguien, quien sea, pero que no me abandone?» Las lágrimas de la mujer revelaron al padre el dolor tan profundo que había en ese corazón. Reflexionó por unos instantes y respondió: «Pero hija, Dios ya te ha dado esa persona, pues Dios nos la da a todos. Y de hecho, cuando nos sentimos tan solos, cuando la soledad es tan fría que duele, usualmente es porque no le hemos prestado atención a esa persona especial que nos mandó Dios, porque la hemos ignorado, porque no la hemos valorado, y por eso nos sentimos tan solos». Olga pensaba y pensaba en quién podría ser esa persona. Todos la habían abandonado, si no por voluntad, era porque la muerte se los llevaba. Desesperada, le pidió al sacerdote que le explicara quién era esa persona. «Podría decírtelo, pero es mejor demostrártelo. Me voy a asegurar de que mañana la veas. No salgas de tu casa y sin que te des cuenta, ahí va a estar esa persona. En cuanto la veas, pídele perdón y demuéstrale todo el cariño que por tanto tiempo le has negado». Olga regresó a casa un poco escéptica pero emocionada. A la mañana siguiente se levantó, se puso guapa y preparó todo para recibir a esa persona tan especial. Pasaban las horas y nadie llegaba. Mucho menos nadie había aparecido mágicamente como lo había insinuado el padre. El sol se empezaba a poner y la mujer tan solo pensaba: «¿Pero qué está pasando? Ese hombre me dijo que la primera persona que viera hoy, esa era la persona que Dios me había mandado para que siempre estuviera a mi lado, pero no he visto a nadie. Aquí solo estoy yo». En ese momento algo hizo clic, como una pieza de rompecabezas cuando encuentra su lugar. Se levantó, se miró al espejo y ahí estaba, la persona que nunca, jamás la abandonaría, la que ha estado con ella desde que nació y la que seguirá estando hasta su muerte. Pero lo más importante, ahí estaba esa persona a la que por tanto tiempo había estado ignorando, a la que siempre puso en segundo lugar, a la que siempre dejó que los demás pisaran. Una lágrima corrió por su mejilla y le dijo a esa persona que tenía enfrente: «Perdón, vales mucho y aún así me olvidé de ti. A todo el mundo le di mi comprensión, mi apoyo, mis cuidados, a todos menos a ti. Perdóname, por favor, y te prometo que nunca más volverás a estar sola, porque yo estaré ahí para cuidarte, defenderte y amarte». Puesto número 3. La hormiga que tenía la única creencia válida. Había una vez un hormiguero donde vivían pacíficamente miles de hormigas. Todas trabajaban por el bienestar de su comunidad y de sus hermanas. Cada una ponía su granito de arena para mantener ese bienestar, pero todas estaban especialmente agradecidas con la hormiga reina, quien era respetada y adorada por todos, pues su bondad, sabiduría, enseñanzas y leyes habían llevado a las hormigas a una verdadera época de oro.
Sin duda, todos admiraban a la hormiga reina, pero nadie como Rosendo, una hormiga bastante madura que desde muy pequeño había aprendido a adorar a la soberana. Seguía al pie de la letra sus mandatos y no escatimaba en adoraciones hacia su majestad, pues simplemente no concebía la existencia sin la luz que la reina brindaba a todos con su magnificencia. Una noche de verano se desató una infernal tormenta. Todas las hormigas temían por su vida, pues nunca en la historia se había visto una tempestad de esa magnitud. Por suerte, el hormiguero se encontraba en el punto más alto de una colina, por lo que cuando el sol salió, los daños hacia la comunidad eran prácticamente nulos. Sin embargo, otras colonias no habían corrido con la misma suerte, por lo que había bastantes hormigas buscando refugio, incapaces de conseguir comida o construir un nuevo hogar debido al lodo y destrucción que había por todas partes. Como era de esperarse, la reina ofreció asilo a todos los desamparados, pidiendo a sus súbditos que recordaran las lecciones de misericordia y caridad que siempre les había enseñado. Y así lo hicieron. Refugiaron a las pocas hormigas que sobrevivieron, pero que habían perdido su hogar, ofreciéndoles uno nuevo. Como siempre, Rosendo aceptó las órdenes de su reina con gusto, pero en poco tiempo, lo que pensaba sobre los refugiados cambió de forma radical. Las otras hormigas no eran igual a él. Bueno, físicamente sí que lo eran, pero hacían cosas de forma diferente. Por ejemplo, mientras que a Rosendo le habían enseñado a cargar la comida en la parte trasera del cuerpo, las intrusas lo hacían en la parte frontal. En lugar de comer al mediodía, comían por la mañana. En fin, no respetaban todo lo que a él le habían enseñado y que consideraba correcto. Sin embargo, lo que más odiaba de esas otras hormigas era que algunas incluso seguían respetando, honrando y siguiendo las costumbres de sus reinas muertas, y otras, incluso peor, no adoraban a nadie, solo se limitaban a seguir las normas del hormiguero con eficiencia y respeto, pero no demostraban el fervor que su reina se merecía. Rosendo ya no soportaba a esas intrusas. Estaban en su hormiguero y eran una minoría, por lo tanto debían acatarse a sus costumbres. Pero la razón más importante era simplemente que la forma de hacer las cosas que a él le habían enseñado y la adoración a la reina era la única forma correcta de vivir y punto. Esa era la mentalidad de Rosendo, misma que le llevó a hablar mal de las refugiadas, a ofenderlas, a agredirlas y burlarse de ellas cada vez que tenía oportunidad. No tardó en encontrar hormigas que pensaran igual que él y empezaron a reunirse para hablar mal de las inmigrantes, pero no solo de ellas, también de las hormigas originarias del hormiguero, pero que defendían a las refugiadas o simplemente no las atacaban. Todas ellas también eran objeto de la ira de Rosendo y de su grupo, pues las consideraban traidoras inmundas. Rosendo solo podía imaginar la ira que seguramente invadía a su reina, al observar a esos impuros a los que les tendió la mano andar libres por ahí como si fueran hormigas decentes. Estaba dispuesto a tomar cartas en el asunto, así que todas las noches junto a su grupo trabajaban mientras las demás dormían. Su plan era construir un túnel que conectara la zona del hormiguero donde había más refugiadas con un riachuelo cercano. Rosendo era consciente de que en esa zona también habitaban muchas hormigas oriundas que también morirían. Eso sin contar que lo más probable es que ni siquiera él mismo sería capaz de escapar del fuerte torrente de agua. Pero era la única forma de purificar el hormiguero, y su devoción era tal que estaba dispuesto a hacer todo por su reina. Los días de los infieles estaban contados, tan solo unos centímetros más y el agua limpiaría toda la suciedad que se negaba a adorar a la reina. Solo un poco más, pensaba Rosendo, solo un poco más, cuando de repente llegó un enorme grupo de hormigas soldados que capturó a las obreras, impidiendo así que llevaran a cabo su terrible plan. Sin perder tiempo, identificaron al líder, Rosendo, y fue llevado frente a la reina para que ella misma le escogiera un castigo ejemplar. Los soldados no tenían idea, pero le estaban concediendo su más grande deseo a aquel líder criminal. Estaba seguro de que cuando le explicara a su amada reina las razones detrás de sus acciones, no solo lo perdonaría, sino que definitivamente lo premiaría por su inamovible devoción. ¿Por qué intentaste hacer tal barbaridad?
exclamó la monarca. ¿Acaso odias al hormiguero o a mí, su reina? En lo absoluto, mi reina, replicó Rosendo con una sonrisa boba de felicidad. Justamente todo lo contrario. Todo lo que hice y todo lo que hago es por devoción hacia su magnanimidad. Este lugar se ha llenado de herejes, hormigas extranjeras que con sus costumbres y creencias contaminan este lugar. Tan solo puedo imaginar la rabia que ha de crecer en usted al ver a esos miserables. Por eso estuve dispuesto a dar mi vida por usted, mi reina, para así castigar a quienes osan no reconocer la única verdad, que es su infinita superioridad. La reina guardaba silencio mientras escuchaba a su súbdito, y aunque a la par pensaba en el castigo más adecuado, poco sabía ella que después de dirigir algunas palabras al infractor, no habría penitencia que se comparara al dolor que sintió Rosendo al enterarse que había decepcionado a su reina. Tú no eres mi seguidor. Aunque uses mi nombre y sigas mis reglas, puedes ser cualquier cosa, menos mi seguidor, pues has olvidado mi ley más importante, amar y respetar a absolutamente todos. Tu ofensa hacia mí es imperdonable, pues cada vez que atacabas a una de tus hermanas, me atacabas a mí. Puesto número 2. El elefante cansado de ser pisado. Desde que era pequeño, Oriol veía cómo los pájaros se postraban sobre las espaldas de sus congéneres. Al principio le resultaba curioso, después incomprensible, y cuando creció lo suficiente y las aves empezaron a postrarse sobre él, esa situación le empezó a resultar intolerable. Oriol era el más joven de la manada de elefantes con la que vivía, mismos que estaban hartos de sus constantes quejas, por lo que su madre y parientes siempre le decían que no prestara atención a las aves, que simplemente tratara de seguir su vida, pero eso, lejos de apaciguar al muchacho, lo enfurecía aún más, pues le frustraba que todos se dejaran pisotear por esas avechuchas como si nada. Le enervaba saber que cualquier pajarraco podía andar sobre sus lomos como si estuviera en su casa, pasearse y después salir volando riéndose de los sumisos y tontos elefantes que no hacían nada. Entre más crecía se percataba que con mayor frecuencia se le posaban las aves. Lo malo era que prácticamente nunca se daba cuenta, salvo cuando las atrapaba al querer pararse sobre él o cuando ya solamente las veía salir volando de sus espaldas. En el primero de los casos se echaba al suelo para revolcarse y espantar a los aprovechados, pero en el segundo de los casos no le quedaba más que tragarse su rabia. Cansado de que todo el tiempo lo quisieran pisar, se propuso hacer él quien pisara a los demás. Aunque claro, el sigilo de una ave no se compara al de un elefante, y en cuanto se acercaba para satisfacer su sed de venganza, salían volando burlándose del joven y frustrado paquidermo. Mientras que sus parientes seguían viviendo plácidos de la vida, la inconformidad de Oriol no hacía más que aumentar. Él solo quería dejar de ser aquel sobre el cual los demás intentaran pasar por encima, por lo que empezó a buscar a alguien con quien desquitarse, pero todos los animales corrían al verlo acercarse a toda velocidad. No fue hasta que unos simios que no solo huyeron de Oriol, sino que lo empezaron a apedrear, que el elefante se calmó por un rato. Su gruesa piel impidió que las rocas lo lastimaran, pero eso no implicaba que no le hubiera dolido. El enojo dio paso a una profunda tristeza. Ya no soportaba que todos intentaran pararse encima de él y que a los que eran como él ni siquiera les importara. Su mamá lo vio cabizbajo y se acercó a consolarlo. Él le explicó cómo se sentía y lo que le había pasado cuando por primera vez intentó intercambiar los papeles de esta situación. La madura elefante lo escuchó con comprensión y solo habló cuando su hijo le hizo la siguiente pregunta. Explícame, mamá, ¿por qué ustedes no están cansados? ¿Por qué no hacen nada al respecto? Muy sencillo, hijo. Porque no lo necesitamos. Nosotros somos grandes y majestuosos. Pisar a alguien no nos va a hacer ningún bien. No nos va a hacer parecer más grandes, porque ya lo somos. Entiéndelo, mi elefantito, que en este mundo solo las personas diminutas, miserables e insignificantes necesitan pisar a los demás para sentirse grandes. Y ahora mismo te sientes tan mal porque cuando alguien majestuoso empieza a actuar como ellos, lo único que gana es terminar sintiéndose igual de insignificante e infeliz.
A partir de ese momento, Oriol aprendió a disfrutar de su grandeza, pues ni los intentos de los otros por pasarle por encima lo harían menos, ni querer pisar a los demás lo harían más. Lugar número 1. El cuervo que a todos daba consejos. Había una vez en un parque un cuervo bastante viejo y sabio. Había vivido muchos años entre animales y humanos y todas las experiencias lo habían dotado de un gran juicio y prudencia. Sin embargo, como dicen, a veces las más grandes bendiciones se pueden convertir en las peores maldiciones. Y es que ese cuervo no podía soportar ver a alguno de sus compañeros animales cometiendo errores, que gracias a su gran experiencia sabía que les costarían muy caros. A los perros les advertía que sus humanos solamente los utilizaban por conveniencia. A las palomas les advertía que por nada se acercaran a los niños, especialmente si los veían con una piedra en la mano. Y a los ratones les pedía que se alejaran de la comida sospechosa, pues sabía que podría estar envenenada o ser una trampa. Al cuervo no le molestaba compartir su experiencia con sus compañeros, al contrario, lo disfrutaba y sentía que ese era su deber. El problema era que nadie lo escuchaba, lo ignoraban y de hecho se enojaban con él o incluso algunos lo ofendían llamándole entrometido o cosas peores. No faltaba quien con tal de contradecirlo hacía justamente lo opuesto. Eso era lo que realmente frustraba y lastimaba al pobre cuervo, pero aún así seguía compartiendo su sabiduría con quien creía que la necesitaba. En una ocasión observó a un grupo de humanos bajar de un enorme armatoste de metal al que ellos llamaban coche, y de él sacaban unos largos y delgados palos con cuerdas casi invisibles saliendo de ellos. Cualquiera que no hubiese vivido tantos años como él ignoraría lo funesto de esos artilugios. Sin embargo, ese cuervo ya los había visto muchas veces en su vida, por lo que voló lo más rápido que pudo para advertir a los peces del lago para que se mantuvieran alejados de la superficie y que por nada del mundo comieran lo que cayera al agua por más delicioso que pareciera. «Ahí viene otra vez ese pajarraco entrometido», dijo un pez. «Vele a dar consejos a quien le importe», dijo otro. «Anda, aquí no necesitamos una niñera arrogante que nos diga qué hacer», gritó otro mientras salpicaba de agua al preocupado cuervo. De inmediato sus compañeros lo imitaron y al ave no le quedó más que salir volando. Decepcionado por la estupidez de los peces, se postró en su árbol favorito. Al verlo, una vieja ardilla se acercó a él. Se conocían desde hacía mucho tiempo y se podría decir que era la única amiga que tenía, la única que valoraba todos sus años de experiencia. El cuervo se desahogó platicando la frustración que acababa de padecer por querer intentar ayudar a los demás. Su amiga simplemente lo escuchó como era su costumbre, misma que era una de las principales razones que mantenía la amistad entre los dos. Sin embargo, al verlo tan frustrado y al percatarse que esto era algo que se repetía con mucha frecuencia, la ardilla le dijo: «Pero dime algo, ¿en verdad te preocupan tanto y te interesa ayudarlos?» «Claro que sí», respondió el cuervo con plena convicción. «Bueno, si tanto te interesan, entonces ¿por qué no les das tus tesoros?» Durante todos sus años de vida, el ave había recolectado una gran cantidad de objetos brillantes que encontraba en el mundo y los resguardaba celosamente, pues tenían un enorme valor para él. «¿Pero de qué hablas? Jamás haría tal cosa». «¿Pero por qué no? Dices que te preocupas por ellos, y yo sé que en verdad eres alguien generoso, pues compartes tu sabiduría con todos, incluso con los que no te lo piden. Entonces no veo por qué no puedas compartir también tu valioso tesoro con ellos». «Pues sí, amiga ardilla, pero esos cerebros de alfiler no son capaces de apreciar el valor de mis tesoros, por lo que no tiene caso, seguro simplemente los dejarían hundirse en el fondo del lago y conociéndolos hasta se enojarían porque los tontos pensarían que estoy aventando basura a su mugroso estanque. ¿Te imaginas? No. Agradezco tu consejo, pero lanzarles algo tan valioso que no sabrían valorar sería muy absurdo de mi parte». «Sin duda tus tesoros son valiosos», respondió la ardilla. «¿Pero qué acaso tu sabiduría, tu experiencia, tu conocimiento no son valiosos también?» «Pero claro que son valiosos», protestó el ave. «De hecho, son igual o más valiosos que mi propio tesoro». «Entonces, ¿por qué si estás dispuesto a tirar tus valiosos consejos a alguien que no te los pidió, que sabes que no los valorará
Y que por si fuera poco va a confundir tus valiosas palabras con basura y se sentirán atacados. Si haces eso con tu sabiduría, ¿por qué no hacerlo con tus tesoros también? Por favor, amigo cuervo, entiende ya que tus opiniones valen oro, por lo tanto, no se las des a cualquiera. A partir de ese momento, el cuervo se dio cuenta de todos los años en los que estuvo tirando su tesoro más importante y se prometió dejar de hacerlo. Curiosamente, a partir de ese punto, todos empezaron a valorar mucho más al cuervo, pues él empezó a valorar, respetar y cuidar su opinión, y solo la compartía con quienes consideraba merecedores de ella, y cuando fueron pocos los que la podían conseguir, ahora sí, todos la querían. De nuevo, gracias por acompañarme este año. Estuve pensando cuál fue mi historia para reflexionar favorita, pero después de mucho pensar decidí que mis 3 historias favoritas de todas las que escribí este año fueron La oveja que adoptó un lobo, El ave que amaba la jaula que le impedía volar, y mi tercera elección fue Curó sus heridas de la infancia al convertir su corazón en diamante. No puedo decir cuál de las 3 es mi favorita, porque realmente no lo sé, pero creo que en general son las que más me gustaron. ¿Y tú, tienes alguna favorita? Les deseo a todos un feliz año nuevo y espero seguir contando con la bendición de su apoyo y atención. Ahora haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.